Saludos hermanos que nos ven y nos siguen a través de su canal Fe TV, Canal 5, el canal de la misericordia. Este es su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens. Es un placer estar con ustedes aquí sirviendo al Señor para la gloria de Él. Y hoy vamos a hablar de un tema que de pronto a algunos de ustedes no le parece conocido, pero que para otros sí es muy conocido. Ustedes han oído hablar algunos sobre la gran ramera de Babilonia y cómo los hermanos esperados utilizan este concepto de la gran ramera de Babilonia para atacar a la iglesia cristiana católica, la única iglesia que Cristo fundó, diciendo que la iglesia cristiana católica es la gran ramera de Babilonia. Para ustedes que han podido leer eso en Apocalipsis, pues vamos a hacer la explicación que la iglesia cristiana católica sustenta. Y para los que no lo han leído, pues pongan atención al programa, que por ahí cuando hablen con un hermano separado, seguramente les va a tocar el tema porque lo hacen con mucha frecuencia, pero lo manejan inadecuadamente. Por eso es que hemos preparado este programa. Y con nosotros tenemos, como siempre, a nuestro hermano Marco. Buenos días, Marco, ¿cómo estás? Bueno, agradecido con la oportunidad que Dios nos da de estar aquí de nuevo juntos con el hermano César y con ustedes para, precisamente, como bien decía el hermano César, aclarar ese tema que algunos conocen y otros no tanto, y que los que lo conocen por parte de los hermanos esperados aprovechan para, de cierta forma, llevarse a los católicos que no conocen el tema, y de esta forma seguir aumentando el número de feligreses en cuanto a sus congregaciones. No sin antes ponernos en unión con Dios y para poder entrar con la siguiente diapositiva y seguir hablando con respecto a este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo, que pongas tus palabras en nuestros corazones, nuestra mente y nuestra boca, e ilumines a aquellos que nos están escuchando en este momento. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. La gran ramera de Babilonia. ¿Será la gran ramera de Babilonia en verdad la iglesia cristiana católica? Eso es lo que dice el libro del Apocalipsis. Pues comenzamos de inmediato. Como verán en la siguiente diapositiva, pues cuando hablamos del tema de la gran ramera de Babilonia, tenemos que referirnos al libro del Apocalipsis. Para algunos cristianos católicos, hablar del libro del Apocalipsis es hablar con temor, ¿no? Hablar con un real temor, porque algunos, y yo pasé por esa etapa también, pues tenemos en el libro del Apocalipsis, como está con tantos símbolos, ¿no? Se nos hace difícil, y cuando escuchamos entonces sobre todo a nuestros hermanos separados, pues nos acrecienta más, porque ellos manejan ese aspecto del temor y de los simbolismos muy equivocados, como vamos a verlos ahora sobre el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis fue escrito por San Juan, el apóstol preferido del Señor, y a través de una gran cantidad de símbolos entregó él el mensaje que el Señor mismo les dio. Entonces no podemos perder de vista esto. Es el mismísimo Señor quien le entregó lo que contiene este libro. ¿Y por qué Juan lo escribió en símbolos? Vamos a decírselo rápidamente. Porque ya se había iniciado la persecución por parte no solamente de los que gobernaban en Israel, sino también por los propios romanos, ¿sí? Por ende, él no podía dar esta información que el Señor le suministró si no fuera por símbolos. Entonces, lamentablemente, ¿no? Los hermanos esperados, algunas sectas que son muy recalcitrantes, han tomado esto y lo han usado para atacar a la Iglesia Católica. Nosotros nos vamos a referir a los capítulos 17 y 18, y como vemos en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Esto ha sido
realmente una historia prácticamente desde inicios de la iglesia, que han salido grupos atacando a la iglesia como lo hacen estas sectas ahora, que no es nada nuevo. Y ejemplo de esto, si nos trasladamos a los primeros siglos, verán, los gnósticos, ¿no?, utilizaban parte del libro de Apocalipsis para confundir a los católicos. De los gnósticos nos trasladamos al siglo XI y siglo XII, donde los albigenses o cátaros, albigenses porque nacieron en la ciudad de Albi, una ciudad francesa, ¿no? Y cátaros porque cátaro se le llamaba porque viene del griego cátaro, pero con K, que significa pureza. Ellos eran una secta hereje y eran de tendencias maniqueas. Maniquea significa, viene de Manes, un persa del siglo III, que hablaba de esta doctrina de que había un bien y un mal, había una luz y una oscuridad, y esto es lo que planteaban también los albigenses. Por consiguiente, ellos decían que Dios era la luz, el demonio la oscuridad, y que no podía ser, entre otras cosas, que Dios llegara a la tierra en forma material, porque todo lo material estaba contaminado con el pecado. Por consiguiente, ellos no creían en Dios, no creían en el Señor Jesús. Sí, por eso eran grupos herejes. Después de esto, pues a lo largo de la historia esto ha seguido con los siglos XVI, con los reformadores protestantes, y de allí ha seguido todos estos siglos hasta el presente, con esta secta que le hemos comentado, y que en la siguiente diapositiva vamos a ver ejemplos escritos de pensadores, vamos a llamarle pensadores para hablar de una manera elegante de ellos, que defienden esta tesis de que la Iglesia Cristiana Católica, o atacan a la Iglesia Cristiana Católica. Aquí en la diapositiva podrán encontrar un par de esos libros que hablan directamente sobre la Iglesia Cristiana Católica como la gran ramera de Babilonia. Quiero nada más que destacar al pastor Ralph Woodrow, ¿verdad?, que después de haber publicado su obra Babilonia, Misterio Religioso, se retractó, ¿no?, de este asunto, y terminó siendo miembro de nuestra iglesia, pues la única iglesia que Cristo fundó. Y veamos en la siguiente lámina, para seguir con este asunto, el porqué de este asunto de la prostituta. ¿Por qué le llaman prostituta? Que nuestro hermano Marco nos va a comenzar a explicar. Y es que como bien se mencionaba con anterioridad en el inicio del programa, se llama la gran ramera de Babilonia, y precisamente queremos saber por qué ramera, o mejor otro sinónimo, prostituta, y por qué de Babilonia. La palabra prostituta en este caso se hace referencia a la perversión o a la fornicación, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, antes del matrimonio, y la infidelidad a Dios. Y es que hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de esta forma de perversión. En Ezequiel, por ejemplo, en capítulo 16, versículo del 24 al 31, nos dice: y para colmo de maldad, ay de ti, oráculo del Señor Yahvé, te construiste un prostíbulo, te hiciste una altura en todas las plazas. En la cabecera de todo camino te construiste tu altura, y allí contaminaste tu hermosura. Entregaste tu cuerpo a todo transeúnte y multiplicaste tus prostituciones. Y es que también en Mateo capítulo 21, versículo 31, y en el Evangelio también de Lucas capítulo 15, versículo 30, nos habla precisamente de este tipo de perversión o de prostitución. Y eso es en cuanto a por qué prostituta o ramera. Ahora, ¿por qué entonces de Babilonia? Como vamos a ver en la siguiente lámina. Y es que Babilonia, para los que lo desconocen, es la gran ciudad del destierro de Israel en el tiempo del rey de Nabucodonosor, que por su parte representa un poder pagano y la tribulación del pueblo de Dios. Y esto lo sabemos según nos dice Daniel capítulo 1, versículo 1.
y es que en el año tercero del reinado de Joyaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y bueno, precisamente, como bien se mencionaba con anterioridad, que la palabra prostituta quiere venir significa una perversión o infidelidad a Dios, y por lo tanto también Babilonia, que por su parte y el rey Nabucodonosor representa el poder pagano y la tribulación del pueblo de Dios, que en ese entonces el pueblo judío. Fue parte también de estas tantas tribulaciones que pasó a consecuencia del pecado, y es precisamente que se representa, o en la Biblia se le nombra, la ramera de Babilonia, significando la prostitución o la infidelidad a Dios y la tribulación por parte del pueblo de Dios. Cuando nosotros señalamos que el libro del Apocalipsis, San Juan lo tuvo que escribir en símbolos, ya que no podía escribirlo como escribió el Evangelio y sus 3 cartas, por el hecho de la persecución que existía en ese momento. ¿Sí? Tenemos primero que entender ese punto, ¿por qué simbolismo? Y es ahí donde viene el detalle de que los hermanos protestantes utilizan esos símbolos a su manera, inclusive lo llevan a la situación presente. Pero resulta que un dato muy importante, además de entender por qué los símbolos, es el hecho de que San Juan, como veremos en la siguiente diapositiva, escribe todo lo que aparece en Apocalipsis, pero él comienza diciendo, ¿sí?, que se trata de acontecimientos que están por suceder pronto. Y es allí la clave del asunto. Eso no lo escribe Dios, ¿verdad? O sea, Dios no le dijo a él que estos acontecimientos van a suceder 20 siglos después, ni 30 siglos después. O sea, le reveló lo que contiene el libro, pero San Juan sí nos dice a nosotros, o les dice a los hermanos de ese tiempo, que lo que aparece allí como revelación va a suceder pronto. Y ese pronto que habla San Juan, pues no dice pronto en el tiempo de Dios, como dicen los protestantes, ¿verdad? Él habla de pronto en el tiempo de ¿qué? Del tiempo que él conocía, porque él era un ser humano. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que estas cosas están todavía pendientes de suceder en el siglo XX o en el siglo XXVI o en el siglo 50. No, él insiste, y como vemos en la cita bíblica que va a aparecer en pantalla, él aclara de que esto va a suceder prontamente. Eso lo tenemos en Apocalipsis, en el capítulo 1, en los versículos del 1 al 3, cuando él nos dice revelación de Jesucristo. Entonces él aclara que él no escribió ese libro porque él lo pensó, simplemente escribió lo que el Señor Jesús le dijo. Se la concedió Dios, la revelación de Jesucristo, para manifestar a su siervo lo que ha de suceder pronto. Lo que ha de suceder pronto. Este hecho, además de entender por qué escribió en símbolos y no escribió como él acostumbraba a escribir, que ya se lo hemos explicado, y este concepto de que va a suceder pronto habla de lo que aparece allí en Apocalipsis, y que él escribió en símbolos es algo que va a pasar pronto en el tiempo de nosotros, y no en la eternidad de Dios, porque Dios no le dijo que eso iba a suceder en la eternidad, ¿verdad? El Señor Jesús lo que le manifestó fueron los hechos que iban a suceder y que le tuvo que haber comunicado que iban a suceder prontamente. Por eso Juan lo escribe y lo señala así. Entonces, lo que vamos entonces a continuar explicando, ¿verdad?, en base a los capítulos señalados de Apocalipsis, no es más que el asunto de la gran ramera de Babilonia,
pero entendiendo que lo que está hablando Juan no es un asunto de que va a ocurrir muchísimo tiempo después. Así que vamos ahora a una muy breve pausa y ya regresamos con ustedes, hermanos. Estamos de vuelta, hermanos, con su programa católico, Defiende tu Fe. Estamos hablando sobre la gran ramera de Babilonia. Es la Iglesia Cristiana Católica, esa gran ramera de Babilonia, es el Vaticano, la sede de nuestra Iglesia, esa gran ciudad, gran ramera. De esto estamos nosotros hablando porque eso es lo que señalan los hermanos protestantes, como nosotros ya conversamos desde los primeros siglos del nacimiento de nuestra iglesia hasta el presente, continúan con estas argumentaciones que usted como cristiano católico debe tener muy claras. Y es que precisamente, como bien se mencionaba, vamos a analizar dichos argumentos que utilizan los hermanos separados para comparar o afirmar de que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia. Y es que el primer argumento que vamos a ver a continuación es uno de los que más se utilizan por parte de los hermanos protestantes. Y uno de los más importantes es el de las 7 colinas, como vemos en la siguiente lámina. En Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9, nos dice: las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. Ahora, por parte de los hermanos separados, afirman que las 7 colinas es sobre la que descansa Roma, mejor dicho, el Vaticano, Quirinal, que por su parte son el Capitolino, Esquilino, Palatino, Celio y Aventino. Lo que es verdad por su parte es que el Vaticano ni siquiera forma parte de dichas colinas y ni siquiera está rodeada por ellas. Por su parte, el Vaticano en realidad se asienta sobre una sola colina y que por su parte se llama la colina Vaticana y se encuentra, mejor dicho, al oeste del río Tíber, mientras que las 7 colinas que rodean a Roma se encuentran al este, con lo cual por su parte vemos que el Vaticano no encaja con la descripción que nos da el apóstol San Juan en Apocalipsis, por lo cual posiblemente podemos ir deduciendo que se refiere a otra gran ramera de Babilonia y no como los hermanos protestantes afirman que es la Iglesia Católica. Y es que, como vamos a ver a continuación en la siguiente lámina, existen otras ciudades que por su parte sí están rodeadas de 7 colinas. Por ejemplo, Jerusalén. Ella se encuentra rodeada por colinas como Escopus, Nob, Monte de la Destrucción, Monte Sión, la colina situada al suroeste, que también se llama Monte Sión, Monte Ofel y La Roca. Ahora, por su parte, es necesario aclarar que bíblicamente la palabra colina o montaña no siempre se hace referencia al accidente como nosotros lo conocemos, como un accidente geográfico, sino que también puede significar reinos. Precisamente, y es que uno de los argumentos que, como bien se mencionaban, algunos hermanos toman estos símbolos de manera literal y precisamente se les olvida o no reconocen que fue escrito con símbolos para evitar precisamente, como bien se mencionaba, la persecución que en aquel entonces vivían los primeros cristianos. Y precisamente con la primera argumentación vemos y analizamos que la Iglesia Católica, o mejor dicho el Vaticano, no encaja con la descripción de dicho pasaje, ya que no se encuentra ni rodeado de montañas o colinas, ni siquiera por reinos o 7 reinos que pueden rodear al Vaticano. Continuando entonces con este mismo tema, vamos a hablar ahorita de lo que es el otro punto que nos comentan sobre el aspecto de la fornicación. Entonces,
Veamos en la siguiente lámina si es verdad que ese punto de la fornicación nos toca a nosotros. Pero antes volvemos a aclarar sobre el punto de la gran ramera de Babilonia. En el capítulo 17 de Apocalipsis, en el versículo 5, nos dice: y en su frente un nombre escrito, y ese nombre la gran Babilonia, ¿verdad? Y entonces en otros versículos de los capítulos 16 al 18 se habla de la gran ramera, y entonces se junta la gran ramera con la gran Babilonia, y hablan de una gran ciudad. Sí, en estos versículos se habla de una gran ciudad, ¿no? Entonces, si usted se cae en cuenta que el Vaticano ni siquiera tiene 1 kilómetro cuadrado de área, ni siquiera tiene, ¿verdad? Apenas tiene 0.44 kilómetros cuadrados. Así que en 0.44 kilómetros cuadrados, imagínense la ciudad de Panamá, lo grande que es. En la ciudad de Panamá cabe varias veces el área del Vaticano. Entonces no puede ser una gran ciudad. Por otra parte, o sea, la Gran Babilonia o la Gran Ramera no puede ser el Vaticano, porque no es una gran ciudad, pues no tiene ni área siquiera para ser una gran ciudad. Por otra parte, está el hecho de que en el versículo 11, pero en el capítulo 11, versículo 18, se anota: y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Entonces yo creo que más claro el simbolismo de San Juan no puede apuntar en este caso a Jerusalén, porque es en Jerusalén donde el Señor fue crucificado. Entonces no se refiere al Vaticano, pero el peor ciego, dice el dicho, que es el que no quiere ver. Por consiguiente, estos puntos están muy claros. Entonces, en la siguiente lámina, entonces otro señalamiento que hacen de la Iglesia Cristiana Católica es lo de la fornicación. En Apocalipsis 17, en los versículos iniciales 1 y 2, nos encontramos: ven, voy a mostrarte el juicio de la célebre prostituta que se sienta sobre grandes aguas, con ella fornicaron los reyes de la tierra. Entonces, 2 puntitos aquí: el aspecto de fornicación y el aspecto de tierra, que vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces aquí se está haciendo una clara referencia, ¿verdad?, al concepto de ramera, ¿no?, que otros ya habían, o sea, mensajeros del Señor, ya habían, o sea, profetas, habían mencionado, ¿verdad? Nosotros encontramos esto en Éxodo 3, versículos 10, en el capítulo 3, en el capítulo 19. Entonces hablan de este punto de Jerusalén como la ciudad que ha fornicado contra Dios, es decir, que ha pecado contra Dios. Nada más que recordemos los diferentes pasajes en los cuales nosotros encontramos cómo el pueblo escogido por Dios le ha dado la espalda. Eso está en muchas citas del Antiguo Testamento. Es decir, hay una fornicación espiritual, como lo llama Sofonías, y lo llama también Ezequiel. Por eso es que a Jerusalén se le aplican estos duros calificativos por parte de los profetas de Dios. O sea que ya este concepto de fornicación espiritual se conocía de antemano. Y siguiendo con este concepto, la siguiente lámina, ¿verdad?, vamos entonces a ver el asunto de tierra que hablaba la cita bíblica anterior. Es decir, cuando nosotros hablamos de tierra, pues nosotros estamos pensando en tierra, porque nosotros no podemos olvidar que tenemos que trasladarnos
al momento en que se escribía el Apocalipsis para poder entender, ¿verdad? Entonces, para los judíos, la tierra era lo que Dios le había dado a través de sus profetas, ¿verdad? Y eso lo podemos revisar en Josué, su capítulo 1, versículo 15, y también en Hebreos, cómo se refiere esto a la tierra dada, de acuerdo a revelación de Dios a Moisés, ¿no? Que la tierra prometida donde emana leche y miel, dice la cita del Antiguo Testamento. Entonces, para los judíos, tierra era esa tierra precisamente. Y es que otro de los argumentos que utilizan los hermanos separados para ir en contra de la Iglesia Católica por parte de ser la gran ramera de Babilonia, según ellos, se refieren en cuanto a las vestiduras. Y es que ellos se basan en, como muchas veces a lo largo del año se presentan los sacerdotes o obispos o cardenales durante ciertas festividades por parte de la Iglesia Católica. Como por ejemplo en Semana Santa, donde por el tiempo de penitencia utilizan el color morado, lo cual ellos lo nombran como púrpura. Este color representa un ciclo litúrgico y tiene un significado. Ahora por su parte en Apocalipsis capítulo 17 versículo 4 nos dice: la mujer está vestida de púrpura y escarlata. Si bien se sabe, los representantes de la Iglesia Católica, como bien se mencionaba, los sacerdotes, obispos y cardenales y hasta el mismo Papa, no utilizan exclusivamente colores en su vestimenta. Eso se hace con una fecha indicada, o mejor dicho, un ciclo litúrgico, y que también utilizan colores como el blanco, como es el color predominante, ¿no? El color verde y el dorado. Y el negro, por su parte, se utiliza con mucho más frecuencia que los otros colores citados por el Apocalipsis, como lo son el púrpura y el escarlata. Y con una maliciosa intención por parte de los hermanos separados, han querido ilustrar a los que no conocen sobre este tema y utilizan este pasaje para afirmar de que como los sacerdotes de la Iglesia Católica algunas veces utilizan color morado o púrpura, mejor dicho, ya eso hace a la Iglesia Católica la gran ramera. Por otra parte, en las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que también se les manda a confeccionar, Dios manda a confeccionar vestidos con estos colores, con dos colores, a los sacerdotes del pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 28, versículo del 1 al 5, con lo cual desde ya el Antiguo Testamento nos menciona de que los sacerdotes del pueblo de Dios van a ser vestidos con colores. Y esto no implica necesariamente que la Iglesia Católica sea la gran ramera de Babilonia. Por su parte, como bien se menciona, el pueblo judío también se vistió, el pueblo de Jerusalén se vistió con colores, con los sacerdotes del pueblo elegido por parte de Dios. Y otro de los argumentos que utilizan los hermanos protestantes es en cuanto a la riqueza, y esto esto lo argumentan muchas personas que son precisamente anticatólicas. Nos dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 4, resplandecía con oro, piedras preciosas y perlas. Algunos, por su parte, utilizan las imágenes del Papa cuando tiene su anillo, cuando está vestido de manera que tienen ciertos brillos los trajes, argumentando de que es precisamente la Iglesia Católica que tiene una gran riqueza. El Vaticano, por su parte, se debe aclarar de que no es rico a pesar del poder económico que en algún momento llegó a tener en su pasado. Actualmente, por su parte, lo que sustenta es con el aporte del turismo a sus museos, limosnas, etc. Y por su parte, que algunos argumentan de que con la Iglesia Católica tiene grandes obras y que estas pueden venderlas, pues tampoco sería adecuado, pues son patrimonio mundial. Es Jerusalén precisamente la que coincide con esta descripción, pues ahora Jerusalén es un centro económico clave, siendo no solo un sitio importante para las transacciones importantes de la época, sino también en la actualidad. Ahora, por su parte,
vemos que en los argumentos que hemos visto hasta ahora, que son como la gran riqueza, la fornicación, las vestiduras, no representan ni caben, no se pueden comparar con respecto a la Iglesia Católica, pues si analizamos, si vemos con profundidad, si queremos ver la realidad o la verdad, mejor dicho, vemos que en ninguna de las descripciones que nos da el apóstol San Juan en cuanto a Apocalipsis pueden encajar perfectamente con la Iglesia Católica, más bien se pueden ver precisamente o apreciar claramente con respecto a Jerusalén. Lo que se trata aquí es querer manipular a aquellas personas de que no conocen, por parte de los hermanos protestantes, quieren manipular a los que no conocen o no saben con respecto al tema de la gran ramera de Babilonia y afirmar de que la Iglesia Católica es la gran ramera, y provocando que muchos hermanos católicos que no conocen el tema se vayan de la Iglesia Católica con tal de llenar más las feligresías de estas sectas protestantes. Muy bien, hermanos, vamos a otra pausa. No se separen del canal, estamos hablando sobre la gran ramera de Babilonia. Vayan tomando nota para cuando nuestros hermanos protestantes se acerquen a ustedes, poder ustedes refutarles sus puntos de vista totalmente equivocados. Ya regresamos. Ya regresamos, hermanos, con este su programa católico, Defiende tu Fe, del movimiento apostólico Semper Gaudens, hablando en el programa sobre la gran ramera de Babilonia. Le hemos comentado que este término viene del libro, o está contenido en el libro del Apocalipsis, en sus capítulos 17 y 18, ¿sí? Puntos importantes que hemos señalado, que fue escrito por Juan, fue revelado a Juan por el Señor Jesús, que Juan insistió en que eran revelaciones que iban a ocurrir prontamente, y ese prontamente no es en el tiempo de Dios, o sea, en la eternidad, sino en el tiempo de nosotros, los seres humanos. Por consiguiente, esas revelaciones sucedieron ya en ese tiempo alrededor de la vida de Juan. Estamos ahora hablando de los puntos ya detallados que los hermanos protestantes han utilizado para relacionar a la gran ramera de Babilonia con la Iglesia Cristiana Católica y por qué están equivocados. En la siguiente lámina vamos a hablar entonces sobre la copa de oro que se cita en el capítulo 17 y 18. Específicamente en el versículo 4 del capítulo 17 habla que la gran ramera tiene una copa de oro en su mano, lleno de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Entonces, aquí muy hábilmente, ¿no? Los hermanos, recuerdo yo una grabación donde tocaban este punto y sacaban la imagen del Papa San Juan Pablo II en una misa donde levanta el cáliz y le ponen entonces el cintillo con esto que tiene una copa de oro en su mano. Dicen, ve, esa es la gran ramera de Babilonia porque utilizan copa. Y aquí el truco, hermano, está en el hecho de que copa es una cosa y cáliz es otra cosa. Todos ustedes conocen lo que es una copa. Ahora, cuando ustedes van a misa, reparen en el detalle de lo que usa el Padre. El Padre utiliza en la misa, ¿verdad?, un receptáculo donde se puede vertir líquido, como pasa en la copa, pero este receptáculo tiene una boca ancha. La copa es de un cuerpo cilíndrico, ¿verdad?, y el área donde se sostiene la copa
es un área bastante larga. En cambio, lo que utiliza el Padre tiene boca ancha, la mayor parte de ella es para contener el líquido, la parte donde lo sostiene es muy corta. Y esto es el cáliz. Ve que es diferente el cáliz que se utiliza en la misa a lo que es una copa en la que usted toma vino. Por consiguiente, este versículo no se puede aplicar a la Iglesia Cristiana Católica. Y es que otro de los argumentos que utilizan los hermanos protestantes es con respecto a la sangre de los mártires, como vamos a ver a continuación. Y es que en Apocalipsis ya nos hace mención sobre la sangre de los santos y de los mártires. En el capítulo 17, versículo 6 nos dice: y observe que esa mujer estaba ebria con la sangre de los mártires y santos de Jesús. Y hay que decir que ciertas sectas protestantes han afirmado de que esta sangre es la derramada por la causa de la Santa Inquisición. Sin embargo, como en varias ocasiones se ha demostrado en este programa, se ha afirmado de que la Santa Inquisición no produjo miles de muertes. En cuanto a los estudios demostrados, se han demostrado que fueron pocos y no miles los que, como afirman algunos. Y es que también se debe aclarar que no fue por parte de la Iglesia Católica o, por ejemplo, de la Santa Inquisición el responsable de las muertes de dichos personajes, sino más bien a lo que era la mano secular, es decir, el poder de aquel entonces, los gobiernos de esa época. De hecho, la Inquisición, por su parte, la Inquisición protestante, sí produjo más, o mejor dicho, miles de muertes en comparación con la Inquisición de la Iglesia Católica. Y, por su parte, siendo verdaderamente sanguinaria y un holocausto cristiano. El apóstol San Juan nos manifiesta, por su parte, de que escribiría estas cosas que van a suceder pronto, no dice 12 siglos después, con la Inquisición. Y es que, como vemos y como estamos viendo en este pasaje, como bien se ha demostrado, la Iglesia Católica no ha sido responsable de las pocas muertes que hubo por parte o que se hubo en aquel entonces de la Inquisición, como muchos, tanto anticatólicos como protestantes, afirman que la Iglesia Católica fue la culpable y la que asesinó a dichas personas. Y como bien se ha demostrado en la historia, tanto personas que son creyentes como personas ateas, que en realidad la Santa Inquisición o la Iglesia Católica no tuvo o no produjo miles de muertos en dicha época, sino más bien fueron pocos, y estos fueron responsables por parte de la mano secular, que se conoce como el poder o el gobierno de aquel entonces, de esas épocas. Sí. Otro punto que se señala es el hecho de que la gran ramera, la gran ciudad, reina sobre los reyes de la tierra. Y como lo señala el versículo 17, capítulo 17, versículo 18, que vemos en la siguiente lámina, eso no es cierto, no se aplica a la iglesia. Esa mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, si eso fuera cierto, entonces la sede de la Iglesia Cristiana Católica es el Vaticano, ¿verdad? El Vaticano, muchísimos siglos después, tomó vida, así que no se puede relacionar con esto. Y si se relacionase con eso, ¿verdad? Eso significa que el Vaticano reina sobre los que dirigen la tierra. El Vaticano o el Papa reina sobre los hermanos que viven hacia el este, pues no, ¿verdad? El Papa no gobierna ni dirige nada que tenga que ver con el Islam, con la religión hindú, ni mucho menos con los protestantes que ocupan también que están en diferentes países. Por consiguiente, este argumento de señalar y decir que la iglesia reina sobre los reyes de la tierra no es cierto. Y la gran mayoría de los estados son laicos, por consiguiente el Papa no los dirige. Así que esa es una gran mentira. Y es que otro de los argumentos es con respecto a la ramera y la bestia, como vamos a ver a continuación.
porque algunos hermanos protestantes, como bien se ha mencionado durante todo el programa, afirman de que la Iglesia Católica, o es decir, el Vaticano, se encuentra relacionada con la bestia que nos habla en Apocalipsis, como vamos a ver a continuación. Y es que precisamente, como se ha mencionado con anterioridad, aunque uno de los pasajes se cumpla en algún por así decirlo, en alguien en específico, no significa o no necesariamente implica que a este se esté refiriendo. Y es que, como hemos visto, ninguno, tan siquiera ni uno de los pasajes mencionados se refiere a la Iglesia Católica y ni siquiera a los que vamos a ver a continuación. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 3 nos dice: estos reyes están de acuerdo en poner su autoridad al servicio de la bestia. Y es que por su parte el Vaticano no está sujeto a ningún país y ni siquiera al gobierno italiano, como bien se mencionaba con anterioridad en 1929, que la Iglesia Católica e Italia firmaron en el Acuerdo de Letrán para ser independiente al poder o al gobierno de Italia. Por otro lado, el Sanedrín judío, es decir, en Jerusalén, sí estaba aliado al Imperio Romano, que también oprimía a los cristianos, y esto lo sabemos y esto se sabe, o el mejor ejemplo fue que a causa de esto fue crucificado Jesucristo, ya que fue por los mismos judíos o el Sanedrín que llevó a Jesucristo a que fuera juzgado, y como consecuencia de tanto insistir por parte del pueblo judío, llegó a ser crucificado. Sí. Otro argumento que no tiene ningún fundamento, hermanos, cuando se ataca a la Iglesia cristiana católica, se refiere a la caída de Babilonia. ¿Sí? Este argumento lo tenemos en el capítulo 18, en sus versículos 2 y 3. Cayó Babilonia la grande. Entonces, veamos. Si fuese en el aspecto real de destrucción, ¿no? Pues se está refiriendo a la caída o destrucción de ella, como ocurrió en efecto con Jerusalén en el año 70 del primer siglo de la época de vida cristiana católica, ¿verdad? Y si se refiere a la Iglesia Católica, entonces la Iglesia Católica existe y va a existir, como todos ustedes saben, hasta la segunda venida o parucía del Señor Jesús. Si se refiere al Vaticano por separado, pues el Vaticano existe actualmente, no sabemos si físicamente va a seguir existiendo, pero 21 siglos después existe. Y ya hemos señalado que lo que escribió San Juan no era para 20 o 21 siglos después, como tratan de hacer ver los hermanos separados. De tal forma que, como ahora he escuchado a algunos que argumentan que no es la caída física, sino que es la caída espiritual. Es decir, que la Iglesia Católica ahora ha caído en manos del demonio, porque se ha pervertido o ha fornicado espiritualmente, pues, y nos sacan como ejemplo, ¿no?, el problema de la pederastia. Pero como ya hemos hablado en otro programa, el problema de la pederastia ni es exclusivo de la Iglesia Cristiana Católica, ni en la mayor parte de los casos se ve en la Iglesia Cristiana Católica, pero también se ve, como todos nosotros sabemos, en las denominaciones protestantes. Es que, para ir concluyendo ya con los argumentos que muchos hermanos protestantes utilizan, es en cuanto a las lamentaciones en la tierra. Como vamos a ver en Apocalipsis capítulo 18, versículo 11, nos dicen: llorarán y se lamentarán los comerciantes de la tierra, porque ahora nadie les comprará las mercancías. Y aquí uno se tiene que, a simple vista, uno tiene que decir, ¿pero qué relación tiene esto con el Vaticano? Y es que precisamente la Iglesia Católica, o para ser específicos, el Vaticano no tiene relaciones comerciales con ningún país. Por esto, o con esto, se puede demostrar el grado enorme de la ignorancia o de error que aquellos que intentan ir en contra de la Iglesia Católica para hacer acrecentar sus feligreses o sus sectas están equivocados,
llegar a afirmar que el Vaticano tiene transacciones con dichos países o con cualquiera es prueba del desconocimiento de la institución de manera obvia, y además se adjudica que la Iglesia que la Iglesia Católica descomuna cantidades de dinero que provienen de negocios ficticios solo existentes en sus malas interpretaciones o en querer tratar de perjudicar a la Iglesia Católica, a la Iglesia que Cristo ha fundado, y también hacer que los hermanos católicos se pierdan o se alejen de la Iglesia Católica por desconocer dichos temas. Y es que, como hemos visto durante todo el programa, ninguno de los pasajes o menciones que hace el apóstol San Juan en cuanto a Apocalipsis y la gran ramera de Babilonia puede atribuirse a la Iglesia Católica, o se puede decir o afirmar que es la Iglesia Católica, porque ninguno, y eso que hemos visto 11 argumentos, ninguno de dichos argumentos especifica o aclara, o mejor dicho, es el reflejo mismo de que sea la Iglesia Católica. Al contrario, muy lejos de ser la Iglesia Católica, y como gran ejemplo hemos visto que entre todos los argumentos que utilizan los hermanos protestantes, la que más encaja en cuanto a esas definiciones o esos pasajes es precisamente Jerusalén. Bien, hermano, es cierto entonces que nuestros hermanos, en el afán de querer atacar a la Iglesia Católica por atacar, como vemos en la lámina que sigue, han utilizado o han tergiversado o han cambiado, y ellos son expertos en hacer esto, en cambiar, ¿no?, lo que dicen los textos bíblicos y ajustarlos a sus realidades. Esto no es correcto. Por eso es que usted, hermano cristiano católico, debe estar preparado, conocer, ¿sí?, lo que dice la Biblia, lo que está contenido en las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia, para poder tener primero conocimiento que va a compartir con los demás hermanos, y poder también contrarrestar estos argumentos como lo hemos visto en el programa. Bien, hermanos, entonces nos place decirles que todo lo que nosotros utilizamos en este y los demás programas, usted los puede conseguir a través de nuestra bibliografía, temas candentes de la Iglesia Católica, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu voluntad, y Custodia de la Fe. Son los 3 libros que ha publicado Semper Gaudens, y lo pueden conseguir en en las bibliotecas católicas de su localidad, junto con la Nueva Biblia de Jerusalén, el Catecismo de la Iglesia Católica. Si usted está interesado, hermanos, en que nosotros compartamos con ustedes en su parroquia o en su comunidad cristiana católica estos y otros temas, por favor escríbanos a sempergaudens90@gmail.com. Además, si también quieres seguir o ver semanalmente contenido con respecto a temas apologéticos, lo puede seguir o lo puede ver a través de nuestra red social en Instagram como sempergaudens90, @sempergaudens90, en el cual semanalmente estamos publicando contenido para que le pueda facilitar y ayudar a usted en temas de la fe y precisamente en defensa de la fe. Bien, hermanos, entonces no nos queda más que decirles a ustedes que tengan una semana siempre alegres en el Señor.